say, oh, 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 yeah, yeah, yeah. Well,
Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko gaur hona hurbiltzeagatik. Berala hitz egingo dugu zer gertatzen ari den, bai Libanon, Gazan eta Sudanen edo Mexikon, baino eskatuko dizuet ondo ikustea zer gertzen den hemen irudian. Ikusten duzue, uste dut 720 pertsona diela. Uste dut, ez dakit, aber, nola gitez kontua, baino danak beharrezkoak dira, mugarik gabeko medikuaren lana aurrera eramatia, eta hobeto esanda ezin bestekoak dira. Son imprescindibles. 720 personas, donde cada una, como veis, de edades distintas, procedencias distintas, profesiones distintas. Los hay logistas, personal sanitario, administrativos, voluntarios, todos imprescindibles para llevar adelante el trabajo que hace cada día Médicos Sin Fronteras. Pero vosotros también sois imprescindibles. Ellos son las manos que trasladan la fuerza que dais vosotros bombeando esta organización. Así que lo primero es deciros que sí, sois imprescindibles, voluntarios, donantes, acompañantes, y es por ahí por donde queremos empezar a transmitir. Decía que, claro, que vamos a hablar de la actualidad. Yo la verdad es que estaba reflexionando antes también con la gente de aquí de Médicos Sin Fronteras, cómo los periodistas tenemos una responsabilidad especial, porque ahora mismo, con lo que está pasando en Gaza, no somos capaces de transmitir la excepcionalidad de la violación de derechos humanos que está pasando allí. Y nos estamos acostumbrando a ir contando noticias de bombardeo donde asesinan 6 niños y lo vamos contando con tal sucesión y proliferación que al final hacemos que nos podamos volver insensibles. Nada más lejos. Y si nos trasladáis también a los periodistas cómo podemos romper esa cadena, os lo agradezco muchísimo. Bueno, he dicho que íbamos a estar, es muy difícil, en hora y media resumir el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras, pero vamos a dar por lo menos unas pinceladas, vamos a tener la suerte de conversar en directo, vamos a cruzar los dedos con México, vamos a hablar también sobre lo que está pasando en Sudán, lo vamos a hacer con Esperanza Santos y con Diela Larose, que conocen muy bien aquellas zonas, están trabajando allí. Ha llegado de Gaza Pascal Cuixart, que está aquí con nosotros. Ella nos va a dar la última visión en situ. Hemos tenido la suerte, además, de que Pascal estuvo al principio del conflicto, de la masacre que está ocurriendo allí, ha vuelto después y yo creo que esa comparación nos va a chocar a todos y queremos conocer también de primera mano lo que está pasando. Y vamos a charlar también con Paula Gil, que es presidenta de Médicos Sin Fronteras y que nos va a explicar también los retos y desafíos a los que se enfrenta la organización en los próximos años. Estad atentos porque en la parte final, por supuesto que podéis vosotros también participar e interpelar también a las personas que están aquí. Bueno, antes de empezar quiero agradecer a Tabacalera todo su apoyo y de manera muy especial además también a voluntarios y voluntarias que están por aquí organizando para que todo salga bien. Bueno, vamos a empezar este viaje en Sudán. Allí está Esperanza Santos, ella es enfermera, está trabajando como coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras. Y le voy a dar paso enseguida, pero os voy a contar brevemente qué pasa en este país, aunque ella nos va a dar algún detalle más. Hace ya más de un año, las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Acción Rápida, 2 facciones militares, entraron en guerra. Y a partir de ahí, esa guerra se ha vuelto muy cruel y muy olvidada, porque los focos están puestos hacia otros puntos calientes del planeta. Pero allí ahora mismo hay 25 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria. Es la mitad de la población. Bien, eso se ha extendido además a otros países colindantes que están acogiendo refugiados y por si esta situación fuera poco dramática, se constata un hecho que también estamos viendo en otros conflictos, que es que los intervinientes en el conflicto, en este caso, ya digo, las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Acción Rápida, tratan de impedir la llegada de ayuda humanitaria como un arma de guerra más. Y esto veis que se va a repetir además en estos nuevos tiempos tan convulsos. Bueno, pues, como decía, algunas de las carencias también se han notado además en países vecinos, Chad y Sudán del Sur. Además, hay 1 millón de personas que están allí refugiadas.
Bueno, pues voy a saludar ya a Esperanza Santos, que no sé si la tenemos por ahí. Esperanza, mira, nos vamos a saludar. Hola, me llamo Espe, soy enfermera y trabajo con Médicos Sin Fronteras desde el año 2006. He trabajado en más de 20 países diferentes, en distintos contextos. Hola, buenas tardes. Hola, hola Esperanza, que te estábamos escuchando la presentación. 20 años y cómo has terminado en Sudán, cuéntanos. Bueno, casi como empecé, porque empecé en Sudán hace 20 años, así que mira tú, justo qué coincidencia. Ya, Esperanza, yo estaba contando, he contado de nada, 2 pinceladas de ese conflicto que estalló cruentamente hace más de un año, pero cuéntanos ahora cómo está la situación y cuál es el problema al que os enfrentáis vosotros también en la ayuda a la población civil. Sí, como has dicho, eso, desde abril de 2023, pues las dos fuerzas armadas del país, los dos principales grupos armados, empezó este conflicto entre los dos grupos armados. Y yo creo que una de las características más importantes es que empezó en la capital, ¿vale? En la capital, que es Jartum, que tenía 7 millones de habitantes. Ahora mismo ya no es más la capital, ya no está poblada, pero empezó en la capital y se extendió por las ciudades más importantes del país, y todavía, tanto en Jartum como en las otras ciudades, sigue habiendo conflicto activo. Esto hace que el nivel de crisis humanitaria y el nivel de desplazamiento sea masivo. Como bien has dicho tú, ahora mismo tenemos más de 10 millones de habitantes, casi 11, que se han tenido que desplazar, y no solo una vez, sino más de una vez de sus casas, y más de 2 millones fuera del país, que han cruzado hacia países colindantes. Vale, Entonces, realmente es verdad que la situación humanitaria es muy severa. Esperanza, además, como siguen los combates, estáis diciendo, vosotros habéis tenido que atender a gente directamente herida, o sea, metrallas, balazos, balas perdidas, pero luego hay una emergencia sanitaria general por otro tipo de enfermedades, por falta de medicamentos, por malaria, cólera. Es decir, eso es lo que viene sobrevenido cuando no se puede actuar humanitariamente a tiempo, ¿no? Claro, realmente es eso. Sigue habiendo ataques contra civiles a diario, y estamos atendiendo eso, pero uno de los graves problemas es que cómo ha afectado y el impacto a la estructura de salud y a los servicios de salud. Realmente hay muchos afectados por la violencia, como hemos dicho, incluido la violencia sexual, pero también tenemos una elevación de la mortalidad. Por ejemplo, hace poco, de hecho, ha salido un comunicado de prensa, yo creo, un estudio que hemos hecho de la mortalidad materna por el impacto de esto, de la falta de acceso a servicios básicos y de la falta de suministros que está afectando al país, a los servicios sanitarios, pero también en general a los mercados y a tantos otros servicios básicos para la población. Oye, ¿cómo actúan los contendientes para impedir que llegue esa ayuda humanitaria? Porque he dicho que en realidad esto se ha convertido además ya en un clásico, por desgracia, en los conflictos armados, donde se toma el impedimento del acceso a lo más básico como un arma más de guerra. ¿Cómo lo hacen allí? ¿Qué problemas tenéis? Bueno, hay desde trabas burocráticas, como puede ser no darte un permiso o incluso el retraso en los visados para entrar en el país, permisos para mover personas, permisos para importar o para mover suministros a lo largo del país. Y también, como decimos, el ataque indiscriminado a civiles, el ataque indiscriminado a hospitales, crea una situación de inseguridad que hace muy difícil tanto para la población moverse como para la ayuda humanitaria llegar a esa población. Oye, he dicho yo que es un conflicto olvidado, que tenemos los focos, también la prensa mundial puesta en otros lugares. Aprovecha. ¿Qué te gustaría que contáramos de Sudán? Bueno, yo creo que es importante que se siga hablando de Sudán, que se sepa que es un país que lleva 1 año y medio con este conflicto, que es un país que lleva sufriendo muchos conflictos, pero que realmente está causando una crisis humanitaria sin precedentes, y que no está llegando la ayuda humanitaria que se necesita. O sea, yo creo que es importante que
que sigamos hablando de Sudán y que no sea una cosa puntual. Como tú has dicho, hay conflictos y crisis en el mundo dramáticos, pero yo creo que la situación de Sudán y la gente de Sudán también merece que hablemos de ella, que no nos olvidemos de ella y que pues eso, que sigamos trabajando todos los días para conseguir que mejore un poquito la situación. Esperanza, una cuestión más, claro, estamos viendo muchas fotos de mujeres, de bebés, la vida se sigue abriendo pasos. Seguro que tienes algún momento grato también para decirnos, oye, somos imprescindibles en Sudán porque tenemos estos buenos momentos también para celebrar entre todos dentro de la enorme desgracia que supone una guerra, claro. Sí, está claro que al final, o sea, las historias del día a día y estamos hablando de eso, de víctimas de violencia que a lo mejor llevan todo el curso de su desplazamiento sufriendo distintos tipos de violencia, y una vez que llegan a lo mejor a nuestro centro y podemos brindarles una atención integral y por fin se sienten un poco seguros, ¿no? Un poco aliviados, o incluso es eso, los niveles de malnutrición que estamos viendo que son muy preocupantes, pues al final el poder estar ahí, el poder tratar niños de malnutrición, claro que te da pues momentos cada día que te animan a seguir. Pues Esperanza Santos, te emplazamos para cuando vayamos a terminar la charla, porque seguro que hay alguien que quiere saber también más de Sudán y del trabajo que hacéis allí, porque sois imprescindibles. Un aplauso para Esperanza, por favor. Gracias. Bueno, es imposible no hablar de Gaza, ¿no? De Líbano. Yo creo que todos sabemos, acaba de cumplir un año, 7 de octubre, de ese terrible ataque de Hamas, 1.200 muertos en ese festival de Supernova, en los kibbutz que rodean la franja de Gaza, más de 250 rehenes, y la brutal respuesta de Israel, que todavía además no sabemos dónde va a terminar. Haceros una idea, porque estaba yo mirando un poco las cifras, son 360 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es eso? Bueno, pues eso es la sexta parte de Guipúzcoa. Y ahí hay 2 millones de personas que están nunca en zona segura, porque la zona segura la dicta arbitrariamente Israel y tampoco la cumple. Esto ha provocado un caos absoluto de desplazados, primero de norte a sur. Les dijeron que la zona del sur era la segura. Después entraron en Rafah, cortaron el acceso de los principales suministros, obligaron a la población a desplazarse también de Rafah hacia el centro de la franja. De ahí les dijeron que mejor casi que fueran hacia el norte, y ahora se recrudecen estos días los ataques en el norte. Por medio, lo que ha pasado es que la franja además ha quedado seccionada en 3 partes, porque Israel lo que ha hecho ha sido abrir corredores desde el mar hasta su territorio y ha partido la franja de tal manera que no se puede pasar, si Israel no te lo permite, libremente de norte a sur en la franja de Gaza. Viven tantas personas como en Euskadi, 2.200.000. Son un poquito menos, pero vamos, prácticamente las mismas personas. El resultado, pues si lo decimos en cifras, 42.000 muertos, 96.000 heridos, miles de desplazados. Si les ponemos nombre y apellido, la cosa ya cambia mucho más. Y cuando escuchamos cómo se llaman, cuántos años tenían, cuántos proyectos de vida truncados, entonces las cifras cobran, por desgracia, muchísimo sentido. Y la impotencia. Pero para eso está también allí Médicos Sin Fronteras, para que no nos olvidemos de lo que está pasando, para que lo podamos denunciar también desde fuera y para seguir apoyando, en la medida de lo posible, con este trabajo imprescindible, a una población civil castigadísima como no habíamos visto en conflictos anteriores desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues de todo ello le voy a invitar a Pascal Cuixart, que es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, que me acompañe. Nos vamos a sentar. Pascal, bienvenida. Muchas gracias. Primero, ¿cómo estás? Porque cuando vuelves de Gaza necesitas resetear un poco para podernos contar a todos. Yo alguna vez te he hecho también alguna entrevista. ¿Has conseguido resetear siempre que vienes? Porque el impacto es durísimo.
Sí, bueno, tuve largas vacaciones, después de las 2 veces que estuve en Gaza y tengo la suerte de vivir en Barcelona, un lugar tranquilo en que puedo salir en cualquier momento y me puedo relajar, no me tengo que preocupar de si me va a caer alguna bomba encima. Y esto pues es la gran diferencia con mis compañeros palestinos que se quedan ahí desde el inicio de esta guerra. Bueno, he dicho que tú habías estado 2 veces y eso te permite también un poco comparar qué es lo que ha pasado en ese periodo de tiempo. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que vi, la gran diferencia, lo que impacta es la destrucción material. Es ver que no hay ni un edificio en pie, pues que ya no hay casi coches, los coches que hay no tienen nada, o sea, les queda el motor y ya no hay ni cristales porque han caído en algún bombardeo. No hay carreteras, hay tiendas por todas partes. La primera vez que estuve no había tiendas en la playa. Ahora la playa está llena de tiendas. No hay escuela desde hace más de un año. Todos mis compañeros palestinos que reencontré después de 4 meses fuera estaban cansadísimos con ojeras hasta aquí y seguían trabajando para ayudar a sus compañeros y para ayudar a los pacientes y a sus compatriotas. Igual que he dicho en Sudán, aquí se ha visto claramente, además, desde el principio, los ataques de Israel, primero cerrando la frontera de Gaza, la frontera de Rafah, el sur, que es el punto de conexión que controlaba Egipto, que era por donde entraba la mayoría de ayuda humanitaria, porque antes del 7 de octubre también dependía mucho la población de esa ayuda, ¿no? Sí, había mucha ayuda humanitaria del 7 de octubre. Creo recordar que eran 700 camiones al día, Al me día. parece. Sí. Bueno, la primera vez que estuve estábamos hablando de 100 o 120 camiones de ayuda humanitaria y ahora pues no sé, depende. A veces son 40, a veces son 80 y no llega, no es suficiente. El aprovisionamiento es un desastre, es un gran problema y es otra manera de hacer la guerra. Claro, no hay infraestructura ya prácticamente sanitaria. Por eso decía, desde el inicio ha habido un bombardeo sistemático de hospitales, centros de acogida, centros de la UNRWA, campos de refugiados. Es decir, se ha ido golpeando exactamente lo que puede sostener una sociedad civil más o menos organizada, incluso dentro de esa situación tan penosa. Sí, y es la segunda cosa que impacta, ¿no? Cuando ya llegas y ves la destrucción material, lo segundo que ves es la destrucción de la sociedad, es decir, todo ese vínculo social que tenemos entre nosotros, todo lo que nos une, no sé, la escuela, los lugares donde encontrar los amigos, los lugares de reposo, de vacaciones, etcétera, ya no hay nada, no hay nada. Y no hay maestros, no hay policía, no hay... Todo esto, pues, ya no existe y es otra manera también de hacer la guerra. Quiero que pongas voz a los palestinos y palestinas que están allí y que, porque ahí también hay un apagón informativo, sabéis que Israel ha impedido el acceso de prensa internacional como observadora a lo que está sucediendo en Gaza, con lo cual, afortunadamente ahora existen redes sociales y bueno, se puede más o menos intentar saber, pero tú que has estado ahí hablando con ellos, con las familias, con las mujeres, con los hombres, ¿qué te cuentan? ¿Qué quieren que sepamos? Pues creo que la única arma que les queda es esto, es hablar de sus vidas, de cómo están sobreviviendo, de lo que intentan, pues la tierra que intentan conservar, los lazos familiares que intentan conservar, ¿no? Todo esto es muy importante para ellos. Todos nos dicen cuando estamos saliendo, porque nosotros sí podemos salir y ellos no, por favor, cuenta lo que está pasando, ¿no? Sal a los medios, sal
cuenta a tu familia lo que está pasando porque es lo único que nos queda. ¿Cuáles son las necesidades? Si se puede hacer un orden de prioridad desde el punto de vista sanitario. Porque hace falta todo, ya lo sabemos. Sí. Pero ¿se podría establecer una prioridad? ¿Dónde estáis centrando vosotros los esfuerzos? Nosotros, como Médicos Sin Fronteras España, estamos trabajando mucho en maternidad y pediatría, porque pues hay otros compañeros de Médicos Sin Fronteras que están allá, de otras secciones de Médicos Sin Fronteras, que se centran en otras especialidades, pero es, de hecho, la única maternidad que queda, es la que apoya Médicos Sin Fronteras España. Entonces, pues es el único lugar seguro para parir, ¿no? Es el único lugar donde podemos atender a neonatos, ¿no? a prematuros. Y esto siempre está al límite, está al borde de colapsar, ¿no? No sabemos nunca si vamos a tener suficiente gasolina para que funcione el generador, para que dentro de 3 días funcionen todavía los incubadores, etcétera, etcétera. Entonces siempre está esta tensión de va a llegar el aprovisionamiento, no va a llegar, no va a llegar, va a llegar, no sabemos, y esta tensión es constante. Y es otra manera también ¿Dónde de hacer está la guerra. ese hospital? ¿Y tienen acceso las mujeres que quieran llegar a ese hospital? Porque yo he contado un poco además cómo han seccionado, cómo han ido moviendo la población, cómo destruyen las carreteras, con lo cual moverse también incluso dentro de la franja es muy complicado, aunque sea un territorio pequeño. Las mujeres que se pudieron desplazar de norte como has explicado, de norte a sur y luego de sur a centro, sí, de alguna manera pueden, pero claro, pueden en las circunstancias de Gaza ahora. Es que quizás llegan en una carretilla con un burro, ¿no? Pero algunas sí pueden llegar, sin contar que en el camino puede caer un bombardeo, ¿no? Pero las que están en el norte de Gaza ahora no pueden llegar a la maternidad del Hospital Nasser en Khan Yunis. Te voy a pedir un momento, igual que le he pedido también a Esperanza Santos, un momento de ilusión, de decir, merece la pena que estemos ahí, tenemos que seguir estando ahí. Quiero transmitiros esta imagen. Bueno, pues la suerte que he tenido en Gaza es justamente de trabajar con maternidad y pediatría, y es bonito ver cómo las madres durante una hora o 2 horas pues no están pensando en la guerra, ¿no? Están pensando en la vida, ¿no? En el amor, ¿no? Sí. En la vida. Sí. Es el milagro de la vida dentro de... Te veo los ojos vidriosos, o sea que lo está sintiendo muy dentro, lo está sintiendo. Ver nacer a los niños y niñas dentro de esa tragedia. Pascal, gracias, sois imprescindibles también en ese trabajo que hacéis. Bueno, hemos escuchado estas 2 entrevistas. Es difícil, no emocionarse y no comprometerse, porque es verdad que mirar hacia adelante y encender también luces de esperanza, pero hay que comprometerse. Hay que comprometerse porque ya digo que el trabajo que está haciendo Médicos Sin Fronteras en estos puntos es imprescindible. Bueno, las leyes de la guerra, yo creo que antes lo estaba diciendo, ¿no? Cuando se atacan las ayudas humanitarias, cuando se atacan centros civiles indiscriminadamente, cuando no hay, parece ya la Convención de Ginebra, que es aquello, ¿no? Pues por favor, tratar a los presos. O sea, hemos dejado atrás lo que no queremos dejar, que son las líneas rojas. Yo voy a dar paso ahora a los voluntarios. Hay un vídeo y nuestros voluntarios van a ir colocando una línea roja, que os invito luego también a que llevéis, porque nosotros sí queremos tener líneas rojas. Somos Médicos Sin Fronteras. Pero sí tenemos una frontera. La frontera que nunca hay que cruzar. Exige el fin de los ataques a la población civil y a la misión médica.
nuestra línea roja. Son nuestra línea roja. Antes de que abandonemos este acto, los voluntarios y voluntarias van a entregar una pulsera como la que llevo yo, nuestra línea roja, que marca ese territorio ético del que no queremos salir y del que nada, nunca está justificado que se pueda salir nadie. Y es por lo menos un golpe de conciencia y una protección también para Médicos Sin Fronteras y para la gente a la que la atiende. Cierra y casco. Yo creo que a nuestra siguiente invitada le vamos a coger en la hora de la comida, ¿eh? Calculo yo. No sé ahora mismo qué diferencia hay en México. Allí nos espera ya Diela Larose. Ella es mediadora cultural de Médicos Sin Fronteras, trabaja en el departamento de Tapachula. Esto está en el estado de Chiapas, está justo casi en la frontera con Guatemala. Allí la inmigración es un tema crítico en los últimos años, sobre todo por la ubicación, precisamente, de este paso. Es un punto de entrada a México de otros países de Centroamérica. Huyen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Sabéis que muchos, además, intentan obtener allí una residencia para dar el paso hacia Estados Unidos. Se nos ha caído la F. No hay fronteras, ¿ves? No hay frontera. Bueno, decía que esa ciudad ha visto un aumento del número de inmigrantes. Eso crea una inestabilidad política. También los gobiernos mexicanos han intentado de diversa manera afrontar este fenómeno y lo han afrontado como un gravísimo problema. Y eso ha supuesto también represión, detenciones en algunos casos arbitrarias. Son operativos para controlar, ya digo, el flujo migratorio, pero ya sabemos la tendencia en general de los gobiernos y de las policías a las maneras en que detienen los flujos migratorios. Bueno, vamos a saludar a Diela Larose. Venga, vamos a conocerle. Diela, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Ahora le vamos a escuchar enseguida, ¿eh? Crucemos los dedos. Esto es muy habitual. Yo hago muchas conexiones de estas en la tele, ya te digo yo que esto pasa. Diela, no te preocupes, que lo vamos a arreglar. ¿Ves cómo sí? Hola, Diela, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Nada, tú estate tranquila que no te escucha nadie. Solamente hay como unas 400 personas, pero nada, tú tranquila. Bueno, no hay problemas. Oye, Diela, mediadora cultural. Claro, yo me imagino que un punto de encuentro entre migrantes que vienen de todas partes genera, a su vez, una interculturalidad que no siempre se entiende bien. ¿Qué haces? ¿En qué trabajas como mediadora cultural? Bueno, yo como mediadora cultural he sido el puente para el personal de Médicos Sin Frontera para poder facilitar la comunicación a las personas no hispanohablantes, especialmente a los haitianos que llegan aquí en Tapachula para poder cruzar, para llegar hacia los Estados Unidos. Es un trabajo que tenemos, o sea, que me siento bien estar ayudando a estas personas para que reciben una atención digna cuando llega hacia nosotros en Médicos Sin Frontera. Diela, ¿cuál es no sé, el plan de ruta que tienen todas estas personas? ¿Es quedarse casi como un tapón en Tapachula, seguir progresando, encuentran trabajo, se pueden integrar? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, aquí ahora en Tapachula vemos diferentes nacionalidades que van llegando, tanto en grupos pequeños, familiares, llegan en caravana con diferentes situaciones. Aquí en Tapachula se quedan la mayoría para empezar el trámite de refugio de aquí a México. Algunos de ellos están esperando la cita del asilo de Estados Unidos para llegar a su destino, ¿no? Y también
hay algunos que forman un grupo de caravanas para poder seguir para llegar hacia la Ciudad de México, ya que aquí en Tapachula casi no hay ayuda, no hay trabajo, ellos se sienten desesperados y están buscando otra ruta, otro espacio para poder manejar la situación económica, situaciones que han encontrado en toda esa ruta. Fíjate, luego vamos a hablar de las rutas de África hacia Europa, que son muy peligrosas. Son muy peligrosas también hasta llegar al Mediterráneo. Son peligrosas cuando cruzan el Mediterráneo. Allí también pasa eso. Es decir, esas rutas están amenazadas. Llegar hasta ese punto, hasta Tapachula, no tiene que ser fácil. Yo estaba pensando desde Haití cómo se llega al continente y se termina en Tapachula. Tú conoces además esa ruta. Bueno, en realidad los haitianos cruzan varios diferentes países para llegar aquí en Tapachula. Hay algunos que vienen hacia Brasil, a Chile, Haití y República Dominicana. Por ejemplo, he conocido a algunos porque vine de República Dominicana. He conocido la ruta desde Guatemala, de Honduras y también hasta llegar hacia Tapachula, o sea, en México. Son diferentes rutas, algunos son más peligrosos, por ejemplo, los que llegan aquí, lo que vienen de Chile y también de Brasil, es una ruta muy peligrosa y cuando llegan esas personas para contar la historia de la ruta es algo muy cruel, difícil, nadie merece pasar en una ruta o algunos países así y es sumamente difícil para ellos para llegar así a Tapachula. Claro, buscan evidentemente una vida mejor. No sé si ellos tienen una imagen también equivocada de lo que significa, por ejemplo, llegar a Tapachula. Yo no sé cómo reacciona la población local de Tapachula, si la ayuda o no, si son ciudadanos de segunda en ese tránsito, digamos, hacia otros destinos. Bueno, es difícil llegando a Tapachula. Algunas llegan con la ilusión, bueno, le queda un solo país para llegar al Estados Unidos, pero lo que alguno no sabe es que llegando a Tapachula le falta mucho, porque México es un país muy grande y cuenta con 32 estados. Para ello es difícil cuando llegan aquí, no saben si llegando hacia la frontera le cuesta mucho o más de lo que ellos han sufrido. Y tampoco tienen apoyo hacia la población local, ya que es un pueblo también que no está tan desarrollado, que no cuenta con mucha ayuda. Bueno, hay algunas ayudas humanitarias, como otras organizaciones que le brindan algunos apoyos, pero ellos tienen que contar la mayoría con un documento, o sea, que tienen que empezar con el proceso de refugio aquí en México para recibir alguna ayuda. Yo le aseguro que tú has recibido alguna lágrima también en el hombro de gente que te ha contado historias, que se ha visto refugiada un poco también o ha mirado el espejo que supones tú como decir, bueno, un oasis, por fin alguien me entiende, incluso en mi idioma, y entiende lo que significa ser migrante, buscar una vida nueva. Seguro que tienes algunas historias bonitas también, ¿eh? Sí, tengo muchas historias bonitas porque cuando las personas llegan desesperadas, no tienen miedo de hablar porque piensan que la gente no lo entiende su situación. Es difícil que ellos te expresan, pero cuando yo como mediadora hablo con ellos en su idioma, se siente como un alivio de que alguien le puede escuchar y le puede decir, te entiendo, te comprendo y vamos a ver lo que podemos hacer por ti. Eso le ayuda bastante a las personas. Y escuchar las conversaciones, las historias de las personas es algo que es difícil, ya que en estas historias de la mayoría siento identificada, ¿no? Porque he vivido también momentos muy difíciles
no es fácil. Pero he tenido historias también muy hermosas de personas que han pasado por la ruta, la historia de especialmente la atención que han recibido de Médicos Sin Fronteras. Por ejemplo, hay una señora que me ha contado la historia, cómo había recibido la atención de Médicos Sin Fronteras desde Costa Rica hasta Guatemala. Y me dijo ella un día que estaba en un albergue con una señora que le estaba ayudando, darle seguimiento para que ella podría recibir la atención, y me acerqué a ella. Ella me dijo, yo debo mi vida a Médicos Sin Fronteras. No es porque ellos me atienden de la manera gratuita, es la manera que me atiende con el amor y la compasión, la forma que me cuidaron en toda la ruta. Ellos tienen un amor increíble. Me dijo, Médicos Sin Fronteras saben contratar a la persona humana para atender a las personas que estén en necesidad. Pues, Y Diela, ella me sí. dijo, Termina, ella Diela, me perdona. dijo, ¿sí? ¿Puedo seguir? Sí, claro. Ella me dijo que ella ha contado la historia y le ordenó a su hija que publicara esa historia que ha vivido con Médicos Sin Fronteras en todas sus redes sociales. Bueno, historias así me hace sentir bien, me ayuda a seguir adelante. Y me di cuenta también podemos seguir adelante para poder seguir nuestros objetivos. El objetivo de Médicos Sin Fronteras es devolverle la sonrisa a las personas que le han sido robadas, para poderla volver a sonreír con tantas dificultades y situaciones que han vivido. Eso me hace sentir muy orgullosa al estar en Médicos Sin Fronteras y trabajar con personas humanas. Diela, regálanos una sonrisa. Anda. Gracias, Diela. Nos vemos luego. Gracias. Es que hay gente maravillosa, imprescindible, repartida por el mundo. Bueno, desde 2014, más de 28.000 personas han muerto o desaparecido en la peligrosa ruta migratoria del Mediterráneo, y prácticamente además entre, iba a decir, sí, la indiferencia de Europa. No sé si hay tanto como indiferencia o a veces hay animadversión, porque en realidad dinero público se ha dedicado, por ejemplo, para Frontex. O dinero público italiano, europeo, se está dedicando para subcontratar un tercer país para llevarlos a una cosa que llaman un centro de acogida, y es una cárcel. Porque si lo veis, es una cárcel. Bueno, de esto y de otros retos y desafíos humanitarios que afronta la organización vamos a hablar enseguida con Paula Gil, pero antes nos vamos a subir a bordo del Geo Barents, es el barco de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras. Lo vamos a hacer a través de las fotografías de Niancho Naunri y la música original de Chica Sobresalto. Esta pieza audiovisual del proyecto Enfoca de Médicos Sin Fronteras busca hacer frente a través de la fotografía y de la música al olvido y al silencio. Vamos a verla. La falta de asistencia se vuelve letal. La sal en este caso no cura, sino que te lleva. Cuando te vi, oh mar, te sentí igual a mí. Resiliencia en el mar Mediterráneo. Qué remedio si nadie vino a rescatarnos. Disuasión y contención. No ha sido el mar, ha sido
sido quien no brinda auxilio. Que nadie envíe al Geobarents a puertos lejanos, que no tengan que pagar el precio los que huyen a través del central. Nadie debería tener que celebrar el sobrevivir a un camino tan violento. Resiliencia en el mar Mediterráneo. Qué remedio si nadie vino a rescatarnos. Disuasión y contención. No ha sido el mar, ha sido quien no brinda auxilio. Carolina baila con Ahmad de 63 años. Julia huyó de Eritrea y sostiene un contacto. Haidar posa para un retrato. Sulaimán estudia idiomas para encontrar trabajo. $28.000 personas han fallecido en esta ruta migratoria y yo vuelvo a insistir en las cifras, ¿no? No olvidemos porque deshumanizan un poco. Pongamos nombre, apellidos, historias, de dónde provienen, a quién venían a ver, qué querían hacer, dónde querían trabajar. Por eso digo que las cifras son importantes. Le voy a invitar a Paula Gil, que es presidenta de Médicos Sin Fronteras en España, que me acompañe, se sienta aquí conmigo. Paula es enfermera, no sé si le conocéis, lleva 20 años trabajando en Médicos Sin Fronteras, es presidenta desde 2021, empezó una misión en Angola, después Mozambique, República del Congo, y después de mucho tiempo, Barcelona, donde ha estado trabajando en las oficinas centrales. Oye, ¿y por qué presidenta? Bueno, ¿por qué presidenta? En realidad uno no se levanta una mañana y dice yo quiero ser presidenta de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Esto pasa pues porque hay mucha gente que te dice venga, Paula, anímate a presentarte, ¿no? Necesitamos una presidencia, venga, va, hazlo, ¿no? Y tienes muchos apoyos alrededor de gente que te invita a hacerlo, ¿no? Y asumes la responsabilidad por el amor que le tienes a esta organización, ¿no? Pero por suerte, Médicos Sin Fronteras no es una organización presidencialista, ¿no? La persona más prescindible es la presidenta, ¿no? O el presidente. Hemos dicho que íbamos a hablar de los retos y hemos empezado viendo casi el primero, ¿no? La política migratoria. Mira, cuando se ha caído la F casi me da un alegrón porque he dicho yo, ¿cómo sería un mundo sin fronteras, ¿no? Porque estaríamos sin este drama, ¿no? Es la criminalización de la ayuda también, que esto es una constante que estamos viendo. ¿Cuáles son esos retos en política migratoria? Bueno, los retos son muchísimos. En primer lugar, los gobiernos europeos están teniendo una actitud realmente vergonzosa y de una hipocresía impresionante, ¿no? Porque cuando nos alzamos como los defensores de los derechos humanos, Europa, y estamos externalizando las fronteras a terceros países como Libia, por ejemplo, donde sabemos que hay pues, abusos impresionantes. Todas estas personas que habéis visto en los vídeos tienen unas historias espeluznantes de lo que han pasado en ese tránsito, ¿no? Y todo y eso seguimos apoyando, ¿no? Seguimos apoyando esta externalización de fronteras, sabiendo que lo que está costando son vidas humanas, ¿no?
Claro, pero es que además va acompañado con un discurso de odio. Es decir, sin ese discurso de odio más o menos agresivo, depende de las tendencias políticas de los gobiernos europeos, no sería justificable esto que estás comentando de externalizar nuestras fronteras, subcontratar a terceros países, impedir la ayuda humanitaria violando el derecho de mar. Es decir, hay también un discurso detrás. Claro, por supuesto, hay un discurso y un pretender sacar un provecho político de todo esto. Lo que menos importa son las personas. Eso está clarísimo. Esto lo vemos, por ejemplo, en Italia, ¿no? Sabéis que el Geo Barents, nuestro barco, pues trabaja en una zona donde se producen los rescates, donde sabemos que podemos encontrar a la gente, ¿no? Cada vez que hacemos un rescate estamos obligados a ir a desembarcar a puertos cada vez más lejanos. Nos obligan a ir a un puerto lejano para no estar rescatando a más gente. Esto tiene un coste, hace que nuestros rescates sean muchísimo más difíciles y más caros, pero sobre todo tiene un coste en víctimas, ¿no? En personas que mueren. Y además nos ponen impedimentos administrativos que no tienen absolutamente ningún sentido. Nos han detenido varias veces, nos han impedido seguir rescatando. Recientemente, hace muy poco, por segunda vez en apenas un mes y medio, y siguen poniéndonos todas estas trabas, ¿no? Y otra de las trabas que nos están poniendo, por una nueva ley que se ha aprobado en el Parlamento italiano, que ya hemos denunciado a la Comisión Europea, ya hemos dicho, por favor, miren esta ley, porque esta ley va contra todos los derechos humanos y contra la Convención de los Refugiados, ¿no? Porque además nos impide que cuando hacemos un rescate podamos hacer, si por el camino encontramos otra balsa, podamos hacer un segundo rescate. Nos impiden pararnos y nos están impidiendo salvar vidas, ¿no? Todo y con eso, desde que empezamos a poner en marcha el trabajo en el Mediterráneo, hablo del 2014-2015, hemos rescatado 96.000 personas en total. 96.000, ¿eh? Sí. Pues sí, es indispensable que sigáis trabajando allí. Fíjate, estamos hablando de las dificultades, las trabas, ¿no?, que están poniendo, en este caso, administraciones. Si nos vamos a las zonas de conflicto, hemos hablado de lo que está pasando en Gaza, hemos hablado de lo que está pasando en Sudán, y en ambos casos hay un elemento común, que era lo que yo decía que se ha normalizado, que se violen las normas, si es que las había antes, por lo menos sí en algún tiempo, de guerra, de tal manera que os están poniendo muchísimas dificultades para el acceso a la población civil, es decir, para poder hacer el trabajo de suministro, ayuda a la población civil que no es combatiente. Ese es uno de los retos también que tenéis. Bueno, el acceso es hoy en día el mayor reto que tenemos. El acceso se ha ido restringiendo cada vez más. El año pasado se calcula que ha habido alrededor de 1.500 ataques a hospitales, a centros de salud. Y esto es una tendencia que se da no solamente en Gaza, se está dando ya en Líbano, pero también en Ucrania, se dio y se sigue dando en Siria, en Sudán, en Afganistán en su momento. Es decir, se han cruzado, como antes lo hemos visto, ¿no?, todas las líneas rojas que se podían cruzar, ¿no?, por una parte. Y después, otro de los fenómenos que se da, y también vinculado con la migración, es la criminalización de nuestro trabajo, ¿no? Un barco negrero, el otro día le llamaron a Itamari un barco negrero, lo dijo un tipo de Se nos Vox. asocia con mafias, se dice que nosotros recibimos dinero de las mafias cada vez que hacemos un rescate. Bueno, barbaridades, ¿no? Y en redes sociales pues sale humo de las redes sociales, ¿no?, cada vez que publicamos cualquier cosa, ¿no?, con este discurso de odio tan arraigado, ¿no?, que además pues viene alimentado por una clase política que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Les he pedido a quienes han precedido aquí, a tus compañeras, que me contaran, pues no sé, algún momento de encender la luz, de decir, oye, nuestro trabajo está funcionando y por lo tanto merece la pena seguir. También como Organización Médicos Sin Fronteras tiene también unos cuantos hitos importantes, y uno de ellos es en un país del que hablamos en su momento, y es verdad que hay una falta brutal de derechos humanos, pero que Médicos Sin Fronteras, estoy hablando de Afganistán, ha conseguido ofrecer, oye, un servicio sanitario de calidad, y eso hay que ponerlo también en valor.
Sí, en Afganistán hemos trabajado durante décadas. Tuvimos un periodo que dejamos de trabajar después de que atacaron el hospital de Kunduz. Y regresamos, siempre hemos trabajado en todas las zonas del país. Ahora tenemos cerca de 3.000 trabajadores y estamos prácticamente en todas las provincias de Afganistán, focalizando el trabajo en hospitales. Es un sistema de salud extremadamente frágil, con todo el bloqueo al que se enfrenta el actual gobierno talibán, que nos puede gustar más o menos, pero es el gobierno que hay y con el que hay que negociar. Negociamos con cualquier tipo de gobierno, con cualquier tipo de grupo, con tal de que nos dejen trabajar y poder acceder, ¿no?, a las poblaciones. Y es un sistema de salud, como decía, extremadamente frágil. Hay una crisis económica impresionante y la gente pues, no tiene acceso a la salud. El sistema de salud primaria es inexistente. Muchísimas organizaciones se han ido de Afganistán, muchísimas. Hay muy pocos fondos y no nos queda más remedio pues, que de focalizarnos en algunas prioridades. No podemos cubrirlo todo. En el caso de Médicos Sin Fronteras España, trabajamos en un hospital en la provincia, en Mazar el Sharif, en la ciudad de Mazar el Sharif. Es un hospital enorme, el hospital provincial, y estamos focalizados en la pediatría, en la neonatología. Ahora, dentro de poco, empezaremos a trabajar en la maternidad, pero hablamos de un lugar donde llegan de toda la provincia, llegan pacientes pues, por la falta de acceso y la falta de medios, ¿no? Quiero que me cuentes algo del tapón de Darién. Hemos estado al norte, hemos estado en Tapachula, en México, en la frontera entre México y Guatemala. El tapón del Darién es muy peculiar porque es una zona selvática, de dificilísimo acceso. ¿Qué es lo que ha pasado y qué actuación habéis llevado en concreto? Porque es otra de las que también hay que decir, oye, pues sí, ha ido bien. Y voy a aprovechar y voy a conectar Afganistán con el tapón del Darién, aunque parezca imposible. El tapón del Darién es un trocito de tierra, 85 kilómetros cuadrados aproximadamente, que separan Colombia y Panamá. Y es la frontera natural entre los dos países. Por fuerza, todo el mundo que quiere llegar a los Estados Unidos desde Sudamérica tiene que cruzar por ahí. No puede pasar por otro lugar, salvo otras rutas que hay por barco, por avión, etcétera. Pero eso está infestado, pero no solo de mosquitos. Exacto. Esa selva es uno de los lugares más peligrosos del planeta, porque tienes presencia de mafias. Pensad que el año pasado cruzaron por ahí 500.000 de personas. En un año, 500.000 de personas, y es un lugar donde se produce violencia sexual de manera sistemática. 1 de cada 7 mujeres que ha cruzado el tapón del Darién ha sufrido violencia sexual. Nosotros hicimos una denuncia muy contundente y nos suspendieron las actividades. Estuvimos suspendidos porque al gobierno de Panamá de aquel momento no le gustó que hiciéramos esa denuncia, por supuesto, porque eso no sucede de una manera gratuita, es decir, esa violencia sucede pues, porque se permite que suceda, ¿no? Y se extorsiona a los migrantes de todas las maneras posibles. Pero finalmente conseguimos convencer al nuevo gobierno y ahora estamos trabajando de nuevo, ¿no? Y hemos conseguido retomar las actividades. Y estando en Panamá, yo estuve visitando en julio precisamente para ir a negociar con el nuevo ministro de Salud el retorno de Médicos Sin Fronteras. Estando en Bajo Chiquito, que es una comunidad indígena que está a la orilla del río Turquesa, que es por donde salen los migrantes de la selva después de pasar por un infierno, que es algo, las caras de esa gente cuando salen de la selva con todas las llagas en los pies, lo han perdido todo en ese trayecto, porque además geográficamente es imposible, ¿no? Han perdido las mochilas, han perdido muchos los papeles, han visto horrores, ¿no? Han visto cuerpos, han presenciado abusos sexuales. Pues cuando llegan allí, llegan a Bajo Chiquito, a este lugar, y allí es donde nosotros estábamos trabajando, ¿no? Con un trabajo de búsqueda activa precisamente de mujeres que hubieran sido, mujeres y hombres también, porque también a los hombres les sucede, ¿no? Que sufren abusos. Pues estando allí encontré un señor afgano
con sus 2 hijas en la cola del registro de la migración, ¿no? Yo pasé por allí, miré y pensé, este señor es afgano. Y efectivamente, era afgano. Y te preguntas, ¿cómo es posible que este señor haya llegado desde Afganistán hasta aquí? Pues tomando un avión, consiguiendo salir de Afganistán hasta Turquía, de Turquía a Brasil y de Brasil seguir hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque tiene familia en los Estados Unidos. Y llevar a sus 2 hijas preadolescentes por ese lugar tan horrible, ¿no? Ese infierno, con la esperanza de poder llegar a los Estados Unidos y salir de otro infierno para las mujeres, que es Afganistán, ¿no? Donde las niñas no tienen absolutamente ningún futuro porque no pueden cursar estudios, porque no pueden trabajar, porque están condenadas a estar encerradas en su casa, ¿no? Como decía un líder talibán, la mujer de la casa a la tumba, ¿no? Pues ese hombre se cruza el planeta entero para llegar a los Estados Unidos, ¿no? Me encanta que estemos escuchando también historias bonitas. Oye, mira, antes cuando venía en coche con Nagore me ha contado un poco el origen de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Entonces he entendido mejor por qué era muy necesario que fuera una organización independiente. Yo creo que todos, o bueno, yo os cuento lo que me ha contado Nagore, que es cuando médicos que estaban trabajando también para Cruz Roja en el conflicto de Nigeria vuelven a Francia, se les impide contar lo que ellos habían visto allí. Entonces, Médicos Sin Fronteras nace de ese grupo que, además de la asistencia sanitaria, decide también contar las violaciones de derechos humanos, cuál es la situación de la población civil, y ese es el origen. Y claro, entendiendo el origen, entiendo por qué es necesario que vosotros podáis denunciar a gobiernos, aunque luego tengáis que hablar con todos, que es verdad, pero eso también generará, supongo, muchas contradicciones en una organización. Pero los donantes, los voluntarios, eso es lo que os permite poder seguir haciendo ese espíritu fundacional, ¿no? de Médicos Sin Fronteras. Sí, la independencia tiene muchas vertientes, ¿no? La primera es que nos da la posibilidad de decidir dónde vamos a trabajar. Por supuesto, nos toca negociar y hay todos estos retos que mencionábamos, ¿no? De la criminalización, de la falta de acceso, ¿no? a las poblaciones. También las leyes antiterroristas, ¿no? que impiden que nos sentemos a dialogar con determinados actores, ¿no? Cuando sabemos que en el mundo hay más de 190 millones de personas que viven en zonas controladas por grupos armados que no son estados, que no son miembros, gobiernos, sino que son zonas controladas por grupos, ¿no? Y que pues, necesitamos sentarnos con ellos y lo hacemos, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, el hecho de ser independientes nos permite decidir, ¿no? dónde vamos a trabajar. No dependemos de una agenda política, ¿no? También no dependemos de esa incertidumbre de si vamos a tener fondos o no vamos a tener fondos, como les pasa a organizaciones que dependen de fondos institucionales, ¿no? Y ahora, además, que la ayuda está tan condicionada a agendas políticas, ¿no? Que hay crisis que ya no interesan, ¿no? ¿Quién se preocupa de lo que pasa en la República Centroafricana o Yemen o Congo? Pues nadie, ¿no? O Níger o Mali o Burkina Faso o Nigeria, ¿no? Todo este cinturón de islamismo que hay en África, que nadie está preocupándose por ello, ¿no? Y las consecuencias tan terribles que esto supone para la población. Entonces, poder tener esa independencia te permite escoger, te permite también actuar rápidamente sin tener que esperar a tener fondos, porque ya tienes ese apoyo, ¿no? Luego ya haces tu campaña para poder conseguir más ayuda, ¿no? Y además te da... la cuestión de la independencia es muy importante de cara a la seguridad. Os voy a poner un ejemplo muy gráfico. En Mozambique, cuando los grupos armados islamistas entraron en la ciudad de Mocimboa da Praia, que es una ciudad costera en el norte, arrasaron todo el pueblo, quemaron las casas, todo. Y un compañero nuestro, mozambicano, se escondió en la casa oficina de Médicos Sin Fronteras. El equipo internacional salió, también los que pudieron salieron, ¿no? Dejamos allí el material, todo, porque no podíamos cerrar la casa y ya está, ¿no? Como suele pasar en este tipo de evacuaciones. Y él se quedó.
y oyó, mientras estaban sucediendo los ataques, cómo un líder de este grupo armado le decía a otro: esta casa no la toquéis, porque esta gente son independientes, estos son Médicos Sin Fronteras, esta casa no la toquéis. Entonces, esto, ¿por qué sucede? ¿No? Pues gracias a todas estas personas que estáis aquí y que están en tantas partes del mundo, ¿no? Apoyando a la organización. Pues Paula, placer charlar. Vamos a seguir hablando ahora contigo, ¿eh? Le voy a pedir a Pascal que se sume también a nuestra charla, porque llega el turno de que podéis preguntar. Creo que va a haber un par de voluntarios y voluntarias con algún micrófono por ahí, por si queréis intervenir. Y voy a pedir a nuestros compañeros, si ya tengo ahí, Violeta, ha dado tiempo a comer, ¿no? Es la hora de la comida allí en México. Bueno, todavía no. Oye, ¿me permites saludar? Claro. Hola, Espe. Hola. Hola, ¿cómo Hola, estáis? Esperanza. ¿Qué tal estáis? Mucho gusto de veros por ahí. Bueno, pues Igualmente. Muchas gracias. podéis preguntar a las 4. Y yo ya a ver si contesto yo. No sé si tenemos por ahí a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Mira, tenemos aquí delante, tenemos ahí atrás, luego por aquí delante también. Sí. Sí, no sé si se me oye o no. Sí, se te oye, ¿Sí? se te escucha. ¿Le escucháis bien? Vale. Hola, Paula. Yo soy Chemi, llevo ya algunos años trabajando para Médicos Sin Fronteras del grupo de Face to Face Donosti. Yo, más que una pregunta, es una pequeña reflexión que hago, porque me viene al pelo, además. Estas pequeñas paradojas que da a veces el mundo hace que el mayor monstruo que ha creado la historia dijera una de las mejores frases filosóficas que se han leído nunca, que viene a decir algo así como que solo se puede luchar por aquello que se ama, amar lo que se respeta y respetar lo que se conoce, ¿no? Fíjate, esa persona fue Adolf Hitler, que la escribió en la cárcel en un libro que se llama Mein Kampf, que era Mi lucha, ¿no? Curiosidades de la vida. Me llena el pelo en el sentido que es indispensable entender que nosotros amamos nuestro trabajo porque ese amor nos hace conocer y respetar todo aquello que hacemos, y el conocimiento unido a la acción directa es la única forma que tenemos de llegar a donde llegamos y hacer el trabajo que hacemos. Por eso yo quería hilar estas dos ideas, ¿no? Porque me parece una forma bonita de verlo, sin más. Esa era la reflexión que quería hacer, nada más. Casco, no sé si quieres comentar algo. Teníamos por aquí delante, y no sé si alguien más por allí atrás también, ya veo varias manos levantadas, y vamos poniendo un poco de orden. Os voy a pedir un poco de concreción, porque no tenemos demasiado tiempo, concreción en las preguntas y a quién van dirigidas. Gracias. Bueno, una reflexión que me he hecho nada más entrar en este auditorio para Paula, a ver si me explico sin que nadie se moleste. Quiero decir, es por los jóvenes, porque viendo el auditorio que tenemos aquí, pues me da la impresión de que tenéis una labor grande que hacer respecto a los jóvenes, ¿no? Entonces no sé si el hecho de que no estén aquí representados, y por tanto infiero que no hay mucha colaboración por su parte, es por falta de recursos o por desidia o por falta de motivación, no sé. Me gustaría saber si tenéis hecha una reflexión en ese sentido. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es un tema muy importante. Es verdad que la base, digamos, de la gente que apoya a Médicos Sin Fronteras también está haciéndose mayor, igual que yo, igual que todo el mundo. Y hay que reflexionar muy bien sobre esto, ¿no? Tenemos el equipo de fundraising, el equipo que se ocupa de buscar esta base, ¿no? y de colaboradores que están analizando todo esto, ¿no? Y están tomando medidas, o sea, se intenta conectar con la juventud de diferentes maneras, ¿no? Lo que pasa es que también las formas cambian. Ahora la gente, esta fidelidad, ¿no? que muchas personas tenéis, que lleváis años y que seguís persistiendo, pues la gente ahora es menos fiel, ¿no? Quizá pues están más dispuestos a ayudarte en un momento puntual, si la crisis X o Y les toca, pero cuesta un poco más el fidelizar a la gente, ¿no? y que gente joven se una a todo esto, ¿no? Hay un trabajo de sensibilización
enorme que se está tratando de hacer, ¿no? También una mayor presencia en redes sociales, otra manera de acercarse a la juventud. Es verdad que también la juventud pues, lo tiene muy difícil para poder ayudar a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Es a partir de cierta edad, ¿no? Cuando ya pues, ganas en conciencia y también en medios y trabajas, etcétera, que puedes permitirte el poder ayudar, ¿no? Sí, pero los compromisos es verdad que ahora son más líquidos, ¿eh? Sí, o sea, es más, les decía sí. Ineriti que la política es más líquida, casi gaseosa. Yo creo que en general todos los compromisos ahora no son tan sólidos, van cambiando más, son más, sí, casi gaseosos. Y claro, diría yo creo que líquidos. también aquí todos, no solo nosotros, tenemos un rol que jugar, ¿no? Yo creo que todos los que estáis aquí pues tenéis gente joven alrededor probablemente y bueno, y transmitir, yo creo que lo bonito no es solo que estáis apoyando económicamente, ¿no? Sino que sois un altavoz también del trabajo que estamos haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta por allí me parece que tenemos ahí? Sí. Esto, para empezar, felicitaros a todas y, en particular, incidir en lo que ha dicho Pascal, porque es lo mismo que nos dijeron los palestinos cuando vinieron a la Donosti Cup con el equipo de fútbol. No nos olvidéis, tenernos presentes, no nos dejéis de lado. Y después quería hacer una precisión a lo que ha dicho el moderador sobre el campo que se ha montado en Albania por la señora Meloni. Eso no es una cárcel. A la cárcel vas cuando has cometido un delito, te han juzgado y te dejan defenderte. Eso es un campo de concentración que puede acabar siendo un campo de exterminio. Encajada. No hay, sin comentarios. Es verdad, no han cometido ningún delito, es verdad, los tienen encerrados. Sí, los tienen encerrados. Bueno, de momento está vacía. Lo único que me ha alegrado en estas últimas 24 horas es que ha fracasado de hecho y de derecho. De hecho, porque no hay nadie, y de derecho, porque le están dando revés los tribunales europeos. Entonces, claro, vamos a ver cómo sale. Es que me asusta el entusiasmo que he visto en diferentes países. Yo soy de Hondarribía, he vivido en Hendaya y hoy he contado. Yo estoy viendo continuamente en el paso de Santiago los controles de la PAF francesa. Son controles racistas. Solo me paran si voy con mi amigo negro. Si no, no me paran. Esto es así. Esto está pasando aquí en la Europa civilizada, en Euskal Herria, entre las fronteras de los dos estados. Esto está pasando. Y entonces, bueno, por supuesto que lo que se puede hacer allí, te cuento, ¿no? Pero bueno, ojalá fracase. Pero no es lo único, porque no es solo Albania, ¿no? Es Albania, es también todo lo que sucede en otras fronteras. Es este doble rasero de medir, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, el sufrimiento enorme de la población en Ucrania. No hay, eso es innegable. Oye, tenemos a alguien en una frontera, ¿eh? Dariel, Sí. ¿allí también se discrimina según el origen del que vengan las personas, los migrantes? ¿Conmigo? Sí, contigo. Te preguntaba si allí, cuando llegan, no es lo mismo que depende de dónde lleguen, depende del color de la piel, los tratan de una manera, de otra, en los accesos, digamos, a servicios o en tránsito. Sí, aquí en la frontera hay diferentes discriminaciones porque no importa el color de la piel, si él es persona migrante, reciben diferentes maltratos por ser migrante, por el centro de salud, en mano de las autoridades. Hay algunos también que han recibido maltratos, o sea, en diferentes formas están recibiendo maltrato. No importa el color de piel, si él es migrante, está recibiendo discriminación y maltratos. Gracias, Ariel. ¿Tenemos más preguntas por allí? Sí, bueno, gracias por todo esto. Y bueno, yo quería comentar, yo he tenido la suerte y la desgracia de haber estado en Grecia mientras la crisis del Mediterráneo, y cuando yo veía todas estas cosas que pasaban allí, luego volvía a venir aquí, lo contaba, lo compartía con la gente y me daba cuenta de que a la gente no le importaba y seguían con sus vidas. Entonces, quería preguntaros, que yo creo que cualquiera de las cuatro me va a poder responder a esto, ¿cómo vivís las llegadas a vuestra residencia, vamos a decir, habitual o no, pero bueno, con vuestra gente de toda la vida, vamos a decir,
¿Y cómo reaccionan cuando les contáis esto? ¿Cómo os sentís frente a eso? Gracias. Pascal o Espe. Bueno, depende. Lo curioso es que, bueno, yo vuelvo de una crisis que, a pesar de perder un poco de interés mediático, ha sido muy mediatizada, ¿no? Sobre todo la primera vez que estuve en Gaza, en diciembre, enero, cuando volví, todo el mundo me quería preguntar cómo era, qué era, etc. Obviamente, había cosas que, bueno, por ejemplo, bueno, pues hay tantos muertos, etc. Pero yo no creo en las cifras del Hamas, no sé qué. Bueno, en fin, problemas habituales de conversaciones que puedes tener seguramente cuando vuelves de algún sitio. Pero ya la segunda vez noté que ya se volvía una cosa habitual, ¿no? Ya volví de Gaza, era una situación peor que la primera vez que había estado. Había visto más destrucción, más muertes, las condiciones de vida durísimas, más duras aún. Y ya vi que era como, sí, volviste de Gaza, así, ¿qué tal? Ya está, sin más. Pero al menos algo mediático hay, pero cuando Espe vuelve de Sudán, imagino que ni le preguntan ni el cuarto de lo que me preguntan a mí. Espe tiene que ir con el Google Maps poniendo primero dónde está Sudán, ¿no, Espe? No lo digo en broma, ¿eh? Seguro que tienes que explicar además Sudán del Sur, lo que ha pasado. Sí, es verdad que muchas veces tienes que explicar, tienes que irte mucho más atrás, dónde está Sudán, qué es lo que pasa, cuál es el histórico. Pero bueno, yo creo que a mí me ha pasado, una cosa curiosa, ¿no? La última vez, porque he hecho unas vacaciones entre medias de Sudán y un poco con toda la atención mediática, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo en Gaza, en Líbano y toda esta situación. Yo estaba en Sudán y cuando tú estás en Sudán, es una crisis tal que estás un poco al 120%, ¿no? De tu tiempo y de tu energía y de todo estás ahí metido. Y venía con un poco la sensación de vértigo de decir, wow, he estado tan metida en Sudán que me da la sensación de qué es lo que está pasando en el mundo. Estamos en un momento de inflexión en el mundo mundial, ¿sabes? Y yo un poco me lo he perdido por estar en Sudán. En esa sensación un poco de vértigo y luego llegar a España y decir, no, que es que aquí, vamos, ni Sudán, ni Gaza, ni nada, que la gente, la vida sigue igual. Un poco esa sensación es verdad que sí que es bastante fuerte, ¿eh? Pero bueno, es verdad que también, como decimos, vamos a poner el lado amable y yo creo que también hay mucha gente que te agradece que le cuentes la verdad. Porque es verdad que muchas veces de Sudán es que, aunque lo busques, yo tengo amigos que lo buscan y que buscan medios de cómo saber de Sudán y hay muy poco, encuentran muy poco, a pesar de eso, de que Médicos Sin Fronteras, de que otras organizaciones estamos intentando publicar cosas y hablar de Sudán, pero se habla muy poco. Entonces es verdad que también hay gente que te agradece que le cuentes. Así que, bueno, me quedo con eso también. Tenemos más preguntas por ahí. Por allí atrás. Hola, ¿se oye? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo, mira, a colación le quería preguntar a Espe, es verdad que a ti, bueno, un poco a todas, pero sobre todo a Espe, a título personal, a mí me sorprende la inacción, esta cosa que estamos todos con un móvil presenciando guerras en directo y lo estamos viendo, no era como antes cuando se veía en el informativo. Y estas guerras, estos memes, estos reels se van salpicando con cosas divertidas, me choca este pasotismo y esta inacción y esta cosa que estamos viendo en directo. Pero es verdad que hasta hay un punto, digamos, que los conflictos o las guerras se compiten las unas con otras, ¿no? Mientras Gaza tiene muchísima atención, como debe tenerlo, Sudán queda totalmente relegado al olvido, ya no tanto al olvido, ¿no? Se dice que no es una guerra olvidada, sino una guerra ignorada. Entonces sí que quiero preguntarle a Espe qué pide Médicos Sin Fronteras con respecto a Sudán, cuando esas cifras son flagrantes y esos hospitales ya son atacados y no están ni siquiera protegidos ya.
Sí, a ver, yo creo que lo que he dicho antes, o sea, yo creo que es eso, que se siga hablando de Sudán y que le demos voz y le demos visibilidad a la gente de Sudán, sobre todo. Porque es verdad que luego la competencia mediática, la competencia del scroll es imposible, o sea, esto, eh, y que tampoco creo que nos tengamos que meter en ello, o sea, yo no quiero que se hable más de Sudán que de Gaza, y no me parece peor una cosa que otra, me parece que las vidas humanas cuentan igual en el Mediterráneo que en Sudán, que en Gaza, que en Israel, que en Estados Unidos, que en España, o sea, en Afganistán, o sea, cualquier vida humana me parece que cuenta lo mismo y me parece que hay que darle voz y visibilidad a todos. Así que, en principio, sí. O sea, no tengo mucha respuesta que darte porque estoy de acuerdo con tu reflexión, pero es verdad que es un poco complicado, sí. Si puedo complementar lo que dice Espe, no solo está la parte de comunicación, ¿no?, de explicar, sino también hay todo un trabajo que se hace en paralelo de tratar de influir a otros actores que o están presentes y no están haciendo lo que deberían estar haciendo, o que no están presentes y deberían estar presentes, ¿no? Entonces, hay en paralelo todo ese trabajo de picar piedra, que es pues sentarse con el Programa Mundial de Alimentos, sentarse con UNICEF, sentarse con la diáspora sudanesa fuera, sentarse con ministerios de asuntos exteriores aquí y allá para conseguir que se haga realidad las promesas de donación de grandes donantes para la financiación de la ayuda humanitaria. O sea, hay todo un trabajo en paralelo que también estamos haciendo, no solo para la crisis de Sudán, para muchas otras crisis, ¿no? Tenemos equipos que están trabajando en Ginebra, están trabajando en Nueva York, están trabajando en lugares donde se puede ejercer una influencia, ¿no? Aunque sea a veces darse cabezazos contra una pared porque no consigamos lo que queremos, pero lo estamos intentando, ¿no? Una pregunta más. Yo sí tengo una para Espe, porque estábamos hablando de Sudán. Espe, ¿hay alguien que esté negociando alguna salida al conflicto? Es decir, yo desconozco y vosotros lo pregunto, no sé si es un conflicto de origen ideológico irreconciliable entre dos grupos, si es una lucha de poder por poder, si hay potencias extranjeras que podrían obligar a una tregua, si negocian entre ellos. O sea, ¿qué esperanza tenéis para que ese conflicto pueda parar? Ha habido bastantes iniciativas, ¿vale? A nivel burocrático, con más o con menos intención. Hay comunidad internacional implicada, o sea, ha habido iniciativas internacionales de distintos países. Hay países en los que yo creo que sí que tienen poder de influencia en las dos partes del conflicto, tanto para a lo mejor intentar prevenirlo o disminuirlo, y otros que realmente están alimentándolo. Entonces yo creo que sí que hay una capacidad de influencia. Lo que pasa es que es verdad que de momento absolutamente todas las iniciativas que ha habido diplomáticas, que ha habido en el Cairo, ha habido en Ginebra, ha habido en Arabia Saudí, de momento han fracasado, y en las últimas ni siquiera han conseguido que se sentasen y que atendiesen los diferentes grupos armados. O sea que no tengo mucha esperanza a corto plazo en ese aspecto, desgraciadamente. Bueno, no sé si hay alguna más, sí, que me parece que había alguna por aquí. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Una pregunta a todos, los de lejos y los de cerca. Yo tengo casi la convicción de lo que ha pasado en Israel con el 9 de octubre, esos 1.250 muertos y esos rehenes, que eso fue a sabiendas de qué iba a ocurrir, porque no creo que la inteligencia israelí no es nada tonta, sabemos que es la mejor del mundo, si no lo es, y que todo fue un plan premeditado de Netanyahu y compañía a un precio tan caro para eliminar a la franja de Gaza y sus habitantes. Quizás es una burrada, pero es mi convencimiento. Otra pregunta añadida, cuando hablamos de los asentamientos, yo hasta hace poco era tan tonto que pensaba que bueno, era una cosa normal los asentamientos judíos y tal y cual. Resulta que es una auténtica expropiación y un robo de las tierras palestinas que los medios le llamamos asentamientos.
robo y expolio de terreno palestino para los israelíes. Muy ligado al agua. Yo también he andado por ahí, por Cisjordania, Sí. bueno, Pascal desde luego conoce. Muy ligado mucho además a las zonas exactamente que pueden ser fértiles para dejar aislado a la población palestina sin los recursos propios para poder subsistir allí. Esto está pasando. No se ponen en cualquier sitio, Pascal. Yo no conozco bien a Cisjordania. Bueno, quizás tú sí. sí, en Cisjordania lo que sucede es que se habla muy poco, por cierto, de lo que está sucediendo en Cisjordania, que en paralelo a lo que está sucediendo en Gaza, pues es horrible, ¿no? Porque se están aislando poblaciones. Por ejemplo, pues si tú vives en Hebrón y quieres ir a trabajar a Belén, que es otro pueblo palestino, pues si antes tardabas 40 minutos en coche, ahora puedes tardar 4 horas porque te hacen dar una vuelta inmensa, porque no puedes utilizar esta carretera, porque tienes que pasar 20 controles de militares. La situación de la población en Cisjordania es horrorosa. Y es cierto que la población está sometida a un acoso constante. Nosotros trabajamos en zonas rurales en Hebrón, trabajamos en la ciudad de Hebrón y también en las afueras de Hebrón, y con comunidades que viven en las montañas y que pastorean, y esta gente pues han sufrido una violencia sin límites. Se les ha envenenado sus pozos donde beben sus animales, ellos viven de sus cabras, y esto es constante, ¿no? Constantemente se ve pues eso, cómo se va reduciendo el espacio. En relación a lo primero que has comentado, nosotros no vamos a especular, ¿no?, sobre quién sabía qué, porque no es nuestro rol, ¿no? Pero lo que sí que tenemos la certeza es que en esta región del mundo, como en tantas otras, pero en particular en esta región, nunca la guerra o las acciones de violencia han llevado a la paz. Nunca. Y esto es una bola de nieve que se está haciendo cada vez mayor, ¿no? No hay una hoja de ruta para llevar a una paz, ¿no? Cada vez estamos hablando de un mayor poder militar, de una mayor agresividad, de una mayor defensa, y bueno, no se ve un futuro, ¿no? Al revés, tampoco Gaza se va a poder reconstruir, ¿no? La esperanza de la gente que está allí, nos lo dicen nuestros compañeros, es vamos a estar aquí para siempre viviendo en campos, ¿no? Esta es la situación. No sé si quieres añadir algo, ¿no? Sí. Bueno, pues Paula, Pascal, Espe, Diela, gracias por haber estado aquí con nosotros, especialmente a vosotras dos, además, que desde la distancia y gracias a la tecnología nos habéis permitido también conocer un poco más de lo que está pasando en Tapachula y en Sudán. Gracias a las 4. Gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues hemos conocido un poco mejor lo que está pasando en sitios donde está trabajando Médicos Sin Fronteras, de Sudán, Gaza, Mediterráneo Central, en México. Está en más de 70 países de todo el mundo. Muchos de vosotros seguro que no habéis estado en todo, seguro que no. Bueno, si hay alguien que levante la mano. Pero bueno, seguro que muchos no conocéis, solamente los conocemos, yo también, a través de las noticias, pero ellos tampoco podrían estar allí, en esos 70 países. Estas personas no podrían estar si no es por vuestro apoyo y porque, lo he dicho antes, ¿no?, vosotros sois el motor y ellos son las manos en más de 70 países para llevar justicia, asistencia médica, derechos a la población civil. Así que, sin más, este vídeo es para vosotros y vosotras, los imprescindibles.
Ba, eskerrik asko guztioi, urrengo arte, eta Gabon.